queda el agua. Vos tenés que sellarla si la pones en Gracias por el la aviso. lluvia y todo eso, pero nunca... Claro. Bueno, entonces, comentarios sobre el parcial. ¿Ustedes tienen alguno? Sí, a mí me costó. Esa, padre, la que yo se acuerda la que le había dicho, la que le mandó un mail. ¿Se acuerda? Sí, te lo respondí. Sí, pero que no se puede seleccionar varias, se puede seleccionar solo una. Ok. ¿En la cual? Ok, eso no lo había registrado. Yo no mandé, pero también tuve conflicto con varias preguntas. Porque más que nada con las que había que completar, tal vez ponías una palabra muy similar. Sí. Claro, acá a mí me pasó con eso. De todos O modos, una si se fijan en la corrección, por ejemplo, definición de gracia, pusieron varias, 4 o 5 distintas. Está bien, pues yo pasé por ahí y corregí todos bien. Ese tipo de cosas, fíjense, creo que todos los comentarios a ustedes les llegan, ¿no? Por el aula virtual. Sí. Cada corrección que yo hago a ustedes les llega. Por ahí, ¿La fíjense. corrección puntual? Sí. Cuando entras a la revisión sí aparece. Está bien. Después de la revisión te dice Ok, pero no. cuál es la respuesta automática bien, si está mal y por qué, y después si yo hago comentarios, que le dice a muchos, eso aparece ahí corregido como respuesta. Pueden fijarse si tienen alguna duda. Había algunas respuestas que estaban automáticamente mal puestas. Me vino a la cabeza uno que le decía la encarnación, punto, y si uno no ponía la encarnación, punto, no te lo tomaba bien. Eso también corregí todas. Había 2 o 3 de esas que las pude corregir bien. Los mails que me mandaron también me sirvieron para poder corregir todo lo que hacía falta. Sobre la complejidad, habrán visto, por ejemplo, que había 4 o 5 preguntas sobre el texto de Tanzela-Nitti. Sí. Me parece muy inteligente porque el 90% las tenía así, las respondieron todas muy bien. Ese tipo de cosas me encanta que cuando ustedes tienen algún tipo de facilidad trabajen para saber que después te facilita el trabajo, ¿no? Yo voy a subir otra sobre Daniel Lu, por ejemplo, otro texto que me interesa que lo conozcan. ¿Te metiste vos? ¿Lo dejé abierto o todavía no? No, ahí estoy viendo la revisión y está para... El examen parcial, hay una pregunta ahí que me desconcertó un poco. El examen final es el 12. Sí. ¿Ok? Y va a ser, como estoy reclamando, todavía tienen que confirmar, presencial y escrito. Ahí no sé cómo suelen manejarse ustedes. Algunos vienen con la compu, lo pueden hacer en el aula virtual o la pueden hacer en papel. Pero el tema hay que tomarlo del aula virtual. Así que tendrán que tomarlo del celular, supongo. ¿Cómo? O tenemos la combo y la hacemos. Que te quede más cómodo, por ahí alguno lo... Claro, o sea, lo que pasa es que seguramente a todos nos debe pasar que escribirlo a mano es mucho más difícil, porque después para borrar tenés que esperar un montón, en cambio la compu la borrás y... Si no, de mi letra no es agraciado. ¿Cómo quiere borrar? Hay que rellenar. ¿Qué? Hay que rellenar, no borrar. Y bueno, pero, ay, esto no me gusta como queda. no sé. Claro, y más cuando son así como Es muy verdad de que- desarrollo. Vamos, pasame A mí me da lo mismo si lo hacen cargándolo en el aula virtual o entregándomelo en papel. Pero el tema hay que buscarlo en el aula virtual, por lo cual ahí sí tiene que tener o el celular para ver qué tema se saca el sorteo, porque también es por grupo de preguntas sorteado. Lo van a aceptar por 60 personas. ¿Cómo? El número de personas que somos, ¿no? Son muchos. ¿Cuál es la pregunta? Pero no va a ser un Sí, tema se lo van a único para cada aceptar. uno. Igual hay mucho, pienso que muchos de la camada son de afuera. Así Sí, que yo va a creo que tener tu varía. modalidad, no te molesta. Por default, contamos que el sistema va a funcionar. Después si se cae ya vemos sobre la marcha cómo lo manejamos. Decía sobre la dificultad. Tengan en cuenta que después pensando un poco en lo que va a venir en el final, se vieron aprobaron todos menos una sola persona. El parcial. Parciales. Y la que desaprobó lo va a aprobar fácil, porque es una cuestión también así un poco estadística, ¿no? De preguntas que salen y cosas que uno se puede equivocar. El examen final es distinto, porque se trata de elaborar, es un ensayo, como en el primer parcial. Decía que puede ser medio tramposa mi manera de manejarlo, porque como les dije en el primer parcial, respeté mucho lo que ponían ustedes y como siempre eso se va a mantener también en el final,
hay una gran apertura, si uno tiene cosas que proponer, siempre y cuando toque los temas que se tocan en las unidades. En ese sentido, soy muy abierto. Pero los temas tienen su propio contenido y entonces tienen que estar atentos a lo más importante. ¿Qué es lo más importante de este curso? Pregunto así abierto, como fuente de la materia. Es una pregunta. Las clases teóricas. O sea, ¿Cuál es la fuente más importante de lo que ustedes tienen que estudiar para el final? Textos. Las clases. Los textos muchas veces nos han ayudado a ir alrededor de algunos temas. Estoy pensando en lo de la religión como fenómeno universal, lo de Danielou, lo de Tancelaniti, son textos fuertes. El de hoy también es un texto fuerte, que es un poco más sencillo tal vez, pero ya lo veremos ahora lo vamos a comprobar. Pero lo clave y lo central de la materia es lo que se dicta en clase. No tenemos un texto único. Entonces, si yo tengo que hablar de... Tienen un tema. De los sacramentos, por ejemplo, es mucho más de la clase. ¿Cómo, perdón? El tema de los sacramentos es mucho más de la clase. Bueno, el tema de los sacramentos hay cosas muy importantes en la clase, pero después hay un texto bastante sencillo, pero lo que tiene es que es largo, pero es bastante sencillo como materia. Entonces tienen en la clase, tienen la estructura de lo que importa, qué es un sacramento, qué es la liturgia, y después cómo es cada sacramento con materia y forma, como yo dije. Eso, por ejemplo, una cosa que a mí me interesa mucho, eso apareció en alguna de las preguntas del parcial, saber relacionar lo que vimos de mito y rito, por ejemplo, con los sacramentos. Porque estamos hablando de justamente darle los fundamentos antropológicos a una práctica que es religiosa pura, y sacramentos, eso ya es religión pura. Un no creyente no tiene la experiencia, pero habiendo estudiado puede entender cómo entendemos los cristianos los sacramentos, con un fundamento antropológico. Uno dice Jesucristo, la encarnación. Hay que tener mucho cuidado, porque a veces uno dice, bueno, tengo un discursito, un versito lo voy desarrollando, y después puedo tener incluso el esquema de las presentaciones. Las presentaciones son una guía muy buena, pero son una guía. Después hay que tratar de ir completando lo que está diciendo. A veces uno dice, bueno, me sé de memoria el PowerPoint, descargo los bullets del tema que me toca y me quedo tranquilo. Digo, no, tranquilo no, porque eso se trataba justamente de explicar lo que estás haciendo, ¿no? Yo lo que suelo pedir siempre es que haya un discurso comprensible para alguien que tome el texto. Ejemplo de sacramentos. Que venga una persona que no tiene ni idea, que agarre tu examen y entienda el esqueleto de lo que la Iglesia cree de ese tema. Entonces, bueno, como se suele decir en las narraciones, introducción, desarrollo, conclusiones, por así decirte, que tenga un hilo, ¿no? En el cual uno dice, ¿cómo se llama esto? La religión como fenómeno universal. Hay un discurso detrás. Entonces se trata justamente de ser capaces de tener una conversación con alguien a quien le cuento lo que yo he ido viendo ahí. ¿Ok? Sobre la dificultad del examen parcial. Yo creo que estaba bueno, primero, que ustedes pudieran resolverlo rápido y tener las notas rápidas. Por eso que lo hice automático. Porque hubiera sido con ensayos, me hubiera llevado una infinidad de tiempo corregirlo. Y a ustedes les da la posibilidad de saber rápido dónde están. ¿Qué es lo que a mí me pareció interesante de ese examen? Es que están punteados los puntos narrativos de la materia. Es decir, que no sé si se dieron cuenta, pero cada uno de los bloques de preguntas venían sobre un mismo tema. Eran 5 preguntas sobre la creación, 5 preguntas sobre Tancelaniti, 5 preguntas sobre Jesucristo, 4 preguntas sobre la Trinidad, 2, 3, 4 preguntas sobre los sacramentos, y no me acuerdo qué más. ¿Eso se dieron cuenta? Aparecían desordenadas igual. Y Aparecían tampoco eran. de cada bloque, pero cada bloque eran ordenados. Sí, Es decir, las 5 de Jesucristo te venían cambiadas de orden, Claro. pero te venían en el mismo bloque. Puede ser. Sí, sí. no me di Y cuenta. había uno así.
Puede ser que algunos se mezclaran porque el tema tenía que ver con otra cosa, pero cada bloque era ordenado dentro del bloque, para que no te volara la cabeza y no tenés que estar cambiando la Trinidad de los Sacramentos. Ah, pero a nosotros nos parecía una pregunta por pantalla. Una pregunta por vez, pero del mismo tema. Eran 5 temas y te rotaban las preguntas en cada tema, pero en orden. Primero el primer tema, después el segundo tema, y en orden siempre. Es decir, que empezabas por la creación, seguías con la creación, seguías con la Trinidad, seguías con los sacramentos, me estoy olvidando, ¿no? Pero eso yo creo que es interesante. ¿A qué voy? Estoy en la duda, creo que lo voy a hacer, que es abrir el cuestionario para que ustedes puedan tener todas las veces que quieran hacerlo. Después no va a ser solamente responder preguntas, sino que va a ser un tipo de ensayo, es decir, desarrollo de temas. Yo creo que va a ser como siempre. Un tema largo, que va a ser una bolilla larga, hay que explicarla toda en 2 carillas, lo cual significa tener capacidad de síntesis y de comprensión. Y después 3 preguntas más cortas para responder en media página, en que uno puede hablar de otros temas. ¿Ok? 3, entonces, 1 y 3. Ponele. Por ahí. Ahora, ¿y los textos son los que usted mandó en esa guía que nos dio? No, los textos, acuérdense que eso fue una guía del segundo parcial. Los textos son los que están en el aula. No, Pero Está todo. en la guía decía, para el texto final, para el final y y decía... había 6. ¿El ese? No, es que en esa guía creo que hubo una confusión porque me parece que debía decir textos para el parcial, porque eran Sí. solamente los del segundo cuatrimestre. Sí, sí. Claro, Claro. pero decía final, por eso. Decía Al final. me equivoqué y me lo respondieron y lo puedo volver a aclarar. De todos modos, anótenselo ustedes y pásenselo ya junto con la foto de los grupos de WhatsApp en la que cachen al profe, pásense todos los datos, como para que eso lo tengan. Los textos del final son todos los que hemos visto. En el aula tienen todo. Solamente no es obligatorio un bloquecito de 3 o 4 temas que dicen bibliografía recomendada, no obligatoria. Por ejemplo, está ahí un artículo completo que es la fuente de lo que vimos de la religión como fenómeno universal. Un socotroco de 50 páginas, que está resumido en 3 páginas en lo que ustedes tuvieron que estudiar. Pero después, por ejemplo, cosas que yo sé que vieron poco. Los 4 PDF sobre los evangelios, por ejemplo. Eso forma parte del parcial. Estoy pensando en otros textos. El de sacramentos, que decían ustedes. Bueno, lo que está puesto ahí, lo que hemos ido viendo, esos son toda bibliografía obligatoria. Padre, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, adelante. ¿Hay chance de que lo hagamos con apuntes, o sea, considerando que lo tenemos que leer? No, ¿O tiene no, que ser no. así memoria? no, eso es como otros parciales. Lo cual supone estudiar las cosas. ¿Qué es lo importante de esto? Que no me importan las citas textuales, sino que me importa una profunda comprensión del esqueleto de la materia. Entonces, como habitualmente los parciales no se hacen a texto abierto, salvo que sean... Texto abierto supone trabajos más complicados. ¿Ok? Se me preguntaron varias veces a esto y me parece bien aclararlo. Hay algo más por ahí que se me ha ocurrido. Comentarios míos de los resultados del parcial. El segundo. ¿Cómo? De este. Este parcial, del segundo parcial. Lo primero es que hay ahí un tema que de alguna forma los involucra a ustedes, pero no del todo. Y es, ¿cómo hace un profesor para asegurarse de que no hay intercambios de información detrás de la pantalla? No way. No hay forma de saberlo. Y entonces, me acuerdo de la clase pasada, no me acuerdo quién preguntaba si era la misma Rosario u otra, que decía, ¿cómo era la pregunta? Esto es esto mismo, no sé si uno podía tener los textos delante. Y yo digo, si yo te digo que no, y vos sos honesta, vas a ser la única que no nos va a tener delante. Porque después, es terrible, yo no sé cómo les puede sonar esto, pero
uno descuenta que si no tiene un mecanismo de control verdadero, del otro lado va a haber aprovechamientos que son, no sé cómo llamarlos. Yo podría decir, me parecen deshonestos, pero no lo voy a decir porque no voy a ponerlos en ocasión de que puedan vivirlos así. Supongo que esto lo habrán vivido cuando les hicieron dar parciales con doble cámara, por ejemplo, ¿no? Una forma de control es muy incómodo porque uno parte de una desconfianza respecto de los alumnos, pero bueno, es una cuestión también de una cierta manera de actuar. Entonces, dicho esto, hubo una de las preguntas en las que hubo alrededor de 15 respuestas idénticas y equivocadas, y en el mismo orden. Entonces uno dice, ok, control pantalla, y te lo mando al chat, ¿no? Voy en concreto al de, es un ejemplo, el artículo de Walter Kaspers sobre la misericordia, donde habla del cielo y del infierno y que la Iglesia piensa de las lecturas que hay en la Sagrada Escritura respecto de la voluntad salvífica universal de Dios y la existencia de una condena eterna, ponen en evidencia la tensión entre la respuesta a la ciencia y revelación. Dicen, ¿y esto de dónde lo sacaron? No pega ni con cola. No tiene nada que ver con el tema, ni tiene nada que ver. Alguien respondió rápido, como el chiste, hay un chiste de chiquitos que van a un torneo de velocidad de cálculo, entonces le dicen a uno, ¿cuánto es 12 más 26? 38. Está bien, eso es justo lo peor. ¿Cuánto es 12 más 25? 38. No, está mal. ¿Vos qué querías? ¿Precisión o velocidad? Entonces, como alguien respondió rápido, pasó la pregunta a los demás y escrachó a todos los demás. En un momento tuve la mala tentación de juntarlos a todos y decirles, sepan que queda registrado. Bueno, responde una barbaridad que no tiene nada que ver. Bueno, esa fue una. Otra había una sobre la encarnación también. ¿Qué significaba la encarnación? ¿Se entendió esto? No, no entendí. Una de las preguntas que preguntaba, Acá la tengo, ¿quiere que la lea? ¿qué había detrás de el texto de Casper me dice, ¿existe el infierno? ¿Dios es misericordioso y existe el infierno? ¿Cómo se maneja esto? Entonces, lo que dice es, ahí hay en tensión dos valores de Dios. Y entonces la respuesta correcta era la misericordia y la justicia. Son los dos temas que son centrales en esa unidad. Y las respuestas fueron, de alrededor de 15 personas, la ciencia y la revelación. ¿Qué tiene que ver la ciencia con el cielo y el infierno? ¿Qué tiene que ver la ciencia? Ni me recuerdo. No tiene nada que ver. Ahí no te tocó. Después No, pero no me recuerdo tampoco la respuesta que hice. Entonces, eso simplemente que ¿Qué es la otra? es una forma de explicitarlo. ¿Se entendió mejor ahora? No. Pregunten. ¿Cuál es la pregunta? ¿Estás buscando la pregunta? Sí, no me tocó. ¿Cómo era la respuesta correcta entonces? Misericordia y justicia. Misericordia y justicia. Misericordia y justicia. Como el aula virtual no es lo versátil que podría ser, a mí me hubiera gustado juntar todas las respuestas de esas para verificar también un poco que hubiera respondido, ¿no? Pero bueno, no es fácil de manejar eso. Tenés que ir uno por uno. ¿Cómo? Que tenés que ir uno por uno. Sí. Claro. Sí, pero no es lo mismo que ir uno por uno. Es decir, en principio lo No, que hice, claro, que me refiero es que no te aparecen las respuestas de todos en la misma. por honestidad, lo que hice fue ir a verificar todas las respuestas mal, para ver si había algún error, y ahí me ayudó para levantar notas y ver que había cosas que estaban bien respondidas, por ejemplo. Y después, de modo estadístico, vi algunas de las respuestas bien, para ver cómo habían respondido. Esa es una gran ventaja que tiene este tipo de exámenes. También noté que hay una cierta técnica de responder multiple choice, por lo cual algunos se sintieron un poco más incómodos. Pero bueno, son también parte de los gajes, las ventajas que tienen algunos métodos y las desventajas que tienen otros, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No sé si está por ahí la que debe el examen, el 5. La próxima clase, ¿qué día es? 28.
La próxima clase es la última. Y entonces ahí estoy dudando, hoy veremos parte de lo del texto de hoy. Mi idea era tratar de trabajar eso hoy, y la semana que viene podemos hacer un simulacro de examen. Si ustedes le echan un vistazo a lo que tienen por delante, preguntas que pueden tener, hacer como una especie de clase de consulta, en la cual yo les pueda disparar también modos de preguntar para que ustedes puedan, se me ocurre que puede ser útil, porque otro tema nuevo no vamos a meter, por ahí trabajamos un poco más el texto de hoy. ¿Ok? Y se acabó. Manuel, ¿te puedo preguntar algo? Todo lo que quieran. Viste que, soy María, viste que había Sí, una veo. pregunta que tenía dos opciones que eran como correctas, que después se eliminaron, no sé, parece rara la corrección, y a varias chicas te lo plantearon durante el examen, después yo vi que me tocó la misma y no hice planteo. Quería saber qué pasó con esa respuesta. ¿Te acordás porque- cuál era? A ver. Creo que lo de las relaciones de las tres personas de la Santísima Trinidad, que había una con coma y una con punto. Sí. Efectivamente puede ser la que dice Soledad, que dice, cuando hablaba de las relaciones de la Trinidad, había una que era la expiración, la ponía equivocada, porque en la respuesta automática estaba la expiración con punto. Es que estaban las dos opciones en realidad, porque vos aparecían las opciones y decía expiración, expiración, y yo toqué cualquiera de las dos, y era la otra. Porque yo toqué cualquiera de las dos porque no había diferencia. Estaban escritas. Respiración, aspiración y aspiración. Expiración y aspiración. Sí, había otras cosas, paternidad, creo que un par más, pero Expiración, esas dos era expiración. expiración estaba dos veces. Sí. Entonces, Disculpe los términos. fue una respuesta. fue un error. Y una tenía un punto, por lo cual la tomaba mal. Entonces, los que eligieron la expiración punto, yo después los corregí todos. Todos lo tienen bien a eso. Yo tengo elegida la expiración coma y está tomada las dos veces como mal. No sé, no entiendo. Pero después, María, tengo que haberlo corregido eso, porque los corregí todos. Dice, tengo. Ojo que después, por Pará. ejemplo, hubo algunos que pues hicieron esa bien, yo la corregí, pero otra mal. Por ejemplo, una cosa que aparecía ahí, las misiones y las relaciones. Es un tema, por ejemplo, que hay que tenerlo clarísimo, porque es básico de conocimiento. Misiones y relaciones. Las relaciones son el interno de Dios, son paternidad, filiación y expiración. Eso teníamos claro. Esas son. Alguno puso subordinación, no, otro puso. Valor. ¿Te fijaste? Yo me fijé, a ver, te puedo decir, tengo en la corrección, dice, la respuesta correcta es la expiración, coma, la expiración, coma, la paternidad y no sé, la filiación, ponele, no me acuerdo. Claro, hay, Bueno. es dos veces, porque la expiración es del Padre con el Espíritu Santo y del Hijo con el Espíritu Santo. Perfecto. El puntaje está puesto 0,75 ¿Te sobre debe 1. faltar una? Filiación y fraternidad. No, está bien, puesto. ¿Están bien puestos? Ahí me fijé y me pasó lo mismo, porque yo hice 3 bien de 4 y me aparece 0,50. preguntas y posibilidad de Me voy a fijar, porque es Mi fácil. respuesta correcta está exactamente, mi respuesta está exactamente igual que lo que dice la respuesta Lo que me llama la correcta. atención es que yo no lo haya corregido, porque me cansé de corregir esa. Porque puede ser que me haya cansado justo a mí, se me escaparon. A lo mejor te cansaste en el mío. Puede ser, puede ser. ¿Pero lo podés hacer de manera Sí. retrogrado? Lo que vos mandaste a la facultad, viste que es un poco raro. Corregirlo ahí y lo pones de vuelta en la computadora. El problema es que yo soy consciente de que fueron errores míos al redactar las preguntas. Sí, por eso. Realmente eso. Y entonces ya después cuando entré corregí la pregunta y después fui corrigiendo los errores que había generado. Pero no lo podés Le fui pedir, devolviendo puntaje a los que habían corregir en el campus que ya se ordena todo. Lo que pasa es que en el campus la nota final la puse yo a mano. Esa es la nota importante. Igual. Claro, a mí creo que se me cambió el puntaje. Sí, a a mí mano. igual. Pues fíjense que en realidad lo que ustedes vieron mal y son estos errores conocidos, están todos corregidos y repuntuados. Pero no aprobó. Sí. No, mi problema, a ver, yo No, aparte, aprobé. en eso digo, Es la duda. son 30 preguntas, por lo cual la diferencia. Nadie tuvo, por así decir, la opción de ser bochado y con puntaje corregido. Aprobar. La única que se aprobó, no llegué ni corrigiendo todo con buena voluntad, es tirarle la nota
hasta donde podía. Pero la diferencia eran de 0,25, 0,75. Era importante por el final. Te los devuelvo, María, te los devuelvo. No, te los no, el devuelvo. cuestionamiento no son los 0,25, sino es la duda de qué pasó con cuál es la respuesta correcta, porque si La está respuesta puesto así, correcta era la relación del padre con el hijo es paternidad, la del hijo con el padre es filiación, del padre con el Espíritu Santo es expiración y del hijo con el Espíritu Santo es expiración. ok, Una cosa que entonces lo está sé en la bien, presentación. no Está en la importa. presentación, por ejemplo, pero yo no lo pregunté, es que el padre y el hijo expiran al Espíritu Santo, expiración activa. Y el Espíritu Santo es expirado por el Padre y el Hijo, expiración pasiva. Pero son formas en las cuales la teología trata de explicar, porque después se va a preguntar cosas sobre esas. Pero que no tenían interés. No, para está bien, ponerlo esa bien. entonces la puse bien. El tema era como el puntaje no daba el 100%, decía, bueno, ¿cuál es la parte que está mal? Pero Y no bueno. importa, era aclarar eso, no reclamar los 25 Bien, centésimos. después me fijo, porque insisto que yo lo corregía eso, por lo cual después me fijo Pero si está así está en puesta, está así PowerPoint, puesta. Ok, te devolveré 0,25, María. Me quedó Guardalo para el final que seguro Ok. Bueno, que sea equitativo, ¿eh? Bueno, entonces largamos con el texto de hoy, que es un texto que, como otros textos, a mí personalmente me gusta mucho, lo que quiere decir mucho, porque tiene una pregunta muy provocativa, y acá sí, con la presencia de los que están acá, yo me voy a ir a mis amiguitos de las pantallas apagadas. ¡Ay, no! Salí de ahí. Ahí está. Hay espíritu también en la computadora. Entonces, por ejemplo, Tadeo, ¿de qué trata el artículo? poniendo. De fantasma, ¿viste? Como el espiritismo. Sí. Tadeo, ¿estás? Es como el lobo, ¿no? ¿Lobo estás? Silencio. Out. Ausente. Florencia, por ejemplo. Estuviste activa. ¿De qué habla el artículo? Florencia Lora. Habla como de la... no sé cómo explicarlo. Muy Como de provocativo. cómo ven la perspectiva de cómo es el cristianismo. Y por ejemplo, o sea, nombra a un, no sé bien el nombre, que Bueno, explica pero que... Florencia, no me interesa tanto bajarlo en concreto, sino entender de qué habla el artículo, porque es una provocación. Yo les digo esto a ustedes, sin justificarlo y me sacan corriendo. Juana, por ejemplo, ¿de qué habla el artículo? Juana Devoto. Hay espíritu, ¿viste? Milagros. Milagros atrás. El tema es provocativo, uno debería decir, che, cura, lo leí y me molesta. Bueno, no sé por qué molestaría. Es una pregunta. Sí. Tampoco está Milagros. Bueno, espera un ratito, tal vez va a aparecer el milagro. A ver, Ayara, ¿te animás vos? No, pero por lo menos está, y entonces le pongo presente, al resto le pongo ausente. Delfina, animate. Eso, marcaron la asistencia. Perdón, ¿eh? Yo no puedo. No se me distraigan. No se me distraigan. La asistencia la ponen después, está abierta. ¿De qué habla el artículo? Es decir, el cristianismo es o no la verdadera religión. Yo les digo a ustedes, chicos, el cristianismo es la verdadera religión. Todas las demás no son verdaderas. Creo que duda de la capacidad del hombre de tener ese tipo de conocimiento para saber si es la verdadera religión. ¿Es provocativo o no es provocativo? ¿Es problemático o no es problemático? Sí, pero creo que es Depende a quién lado. haces. Es que esto es una justamente de las
es una de las cosas importantes del texto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se plantea el texto? Lo más patotero del texto es que la Iglesia Católica tiene la pretensión de verdad. Es decir, desde su perspectiva frente al diálogo con las demás religiones, ella se autodefine como la religión verdadera. Como sabe que está moviéndose en un contexto plural en el cual esa verdad es problemática, entonces lo que trata de hacer Ratzinger es justamente salir al cruce de una afirmación que puede parecer terriblemente pretenciosa, soberbia, intolerante, y entonces trata de explicar justamente qué es lo que hay en juego. ¿Ok? ¿Estás de acuerdo en que es un tema problemático? Para mí no lo es tanto porque hay que definir lo que es verdad, antes de definir lo que es cristianismo. Y ahí cuando vos empezás a hablar de la verdad, bueno, no es tan provocativo, es poner... Buenísimo, es que es científico el señor. ¿Qué es la verdad para un científico? No existe la científica. verdad. La verdad científica no existe. Nosotros nos acercamos a la verdad. Nos acercamos a la verdad, porque Esto yo no lo había tenido en cuenta. no sería investigador. Pero entonces te quedarías en un escepticismo de quedarse en la duda. No. Para. Es muy importante el tema de lo que hablábamos al principio, que por favor métanse en la cabeza porque esto les va a ayudar a madurar en la sociedad. Es lo que se llama la hermenéutica, es decir, entender, la epistemología, es decir, entender qué es lo que puede decir una ciencia y qué es lo que no puede decir una ciencia. Y entonces, la ciencia positiva se construye alrededor de hipótesis. Entonces, la hipótesis es válida mientras no es falsable. Una verdad científica es verdad hasta que vos podés demostrar el contrario. Efectivamente. Entonces, el gran problema de este tema es que la noción de verdad que se maneja en este artículo y en una tradición filosófica es distinta de la verdad científica, porque lo que es válido para la verdad científica no es válido para otras relaciones. Pregunta muy difícil. ¿Hay algún tipo de verdad fuera del ámbito de las ciencias? Me los estoy llevando muy lejos, pero la hago O sea, las de filosofía, ¿o no? La filosófica. Pero es una ciencia la ¿Qué quiere decir filosofía. verdad filosófica? Vos podés decir, por ejemplo, que de la unión entre el hidrógeno y el oxígeno sale el agua. Si lo dudás, estudialo. Y si no lo aceptás, sorry por vos. Porque no entendés algo que es verdad, porque se puede mostrar y demostrar científicamente. Ahora, si yo les digo a ustedes, el amor existe, ¿esa afirmación es verdad o no es verdad? Depende a qué te refieras con verdad. Si lo estás tomando como algo que es tangible, algo que es experimentable, algo que tiene, no sé, textos y textos científicos atrás, si esa es tu verdad, o si estamos hablando de una verdad que puede ser de conceptos abstractos o de subjetividad. Por ejemplo, ¿es verdad que yo amo a mi mamá? Sí. ¿Está avalado por una ciencia? No, pero es verdad, sí. A eso me refiero. Lo importante del discurso justamente pasa por ese lado, ahí voy a vos, pasa por ese lado, es que yo puedo tomar, yo tengo que animarme a tomar el concepto de verdad en toda su dimensión. Entonces, el amor de una hija por su madre, ¿es un amor verdadero? Sí. Puede no estar, ¿eh? O sea, lo que a ella respecta. Puede ser que no, igual, depende de la relación. Es tan subjetivo como para que si ella verdaderamente la ama y lo siente y lo trabaja y actúa de modo correspondiente, sigue siendo una cosa subjetiva. Yo no puedo ver desde afuera que es algo más que la vivencia subjetiva que ella tiene. No, sí lo puedes ver desde afuera. Pero igual nunca vas a ver si es una verdad, porque la verdad la tiene ella en sí misma. Pero además creo que Puede mostrar otras cosas. Ahí está la clave de la cuestión, porque Daniel Compaño considera que es verdad solo aquello que es demostrable científicamente. Yo le digo, perdóname. ¿Qué es? No, pero es que lo que acabas de decir, no.
Dije que no puede decir, no puedo yo decir que es una verdad si es la cosa que yo no experimento yo mismo, no es lo mismo que no puede demostrar. Sí. Y yo te puedo mostrar mucho amor por el rojo, pero en mi interior lo odio. No, pero... Pero, ¿entendés? Yo puedo saber realmente lo que siento, pero no porque te lo voy a mostrar a vos, que vos vas a saber la verdad realmente de mi sentimiento. Yo no voy a saber la verdad, yo no voy a poder ver la verdad de tus sentimientos, pero puedo entender que hay una serie de cosas, experiencias exteriores que no son científicas y que me permiten hablar de un modo veritativo del amor. Porque vos vas a poner patrones de lo que vos llamas amor. Sí, pero son patrones que no responden a los cánones de la investigación científica. Eso está, perfecto. Como un ejemplo, porque hay una afirmación muy provocativa de un intelectual del siglo XX que dice: la ciencia me resuelve infinidad de problemas que me importan nada. ¡Chan! Pero es tan cierto. No le gustó. No, sí, al contrario. El cálculo de un cohete para llegar a la Luna, la vacuna contra el COVID, Y pero eso velocidad de traslación, pero si yo tengo que elegir carrera, elegir mi vocación en la vida, no me lo responde. Si el amor que tengo enfrente, mi novia, mi novio, mis hijos, me quieren o no me quieren, y el proyecto que hacemos juntos no me lo responde. El sentido de mi existencia no me lo responde. Y las preguntas verdaderamente profundas desde lo humano quedan fuera del ámbito de la ciencia experimental, siendo como es un tesoro, porque nos ayuda a manejarnos en el mundo, a entender el mundo y a hacer este mundo juntos más vivibles. Pero, por ejemplo, la solidaridad como valor humano es ajeno a cualquier tipo de cálculo de la ciencia positiva. Entonces, en la ciencia positiva yo sé lo que es la verdad, pero tengo que aceptar también que hay una verdad que está fuera del ámbito de lo científico y que es profundamente humana. Y puedo hablar de esa verdad en una discusión abierta. Y entonces el gran ejemplo es el del elefante y los ciegos, que es brillante. Pero es muy brillante sobre todo porque eso se ha usado siempre para hablar de la subjetividad de la verdad, pero la propuesta que hay dentro de ese artículo es una superación de la absoluta relatividad de la verdad. ¿Es chino? Tiempo. No, se entiende. O sea, que no es ni un extremo ni el otro. Que no es ni un extremo ni el otro. Justo que yo iba a comentar sobre esto porque me parece que no es tan así de que las grandes cosas de la vida no son contempladas por ciencias, en el sentido de que tal vez las subjetividades y las individualidades de esos conceptos no son estudiadas porque sería imposible estudiar cada caso personal. Como por ejemplo la medicina no estudia qué le pasó en el hueso a Pepa, sino qué le pasa a los huesos. En ese sentido, pero sí estudia, por ejemplo, la gramática de lo que es la solidaridad, o la ética, o la filosofía, que sí son ciencias que abarcan estas cosas. Pero no abarcan si vos amás a tu mamá, abarcan el amor. Es muy importante. ¿Vos sos? Magali. Magali, perdón porque tengo media cara y algunas tengo. No pasa nada. Pero lo importante de eso es que si yo no logro tener un núcleo común de verdad con vos, yo te voy a decir que soy solidario y vos me vas a decir que estoy haciendo bolsa. Alguien tiene que, por así decir, ayudarnos a salir de la duda y que no sea puro consenso de opiniones. Porque yo voy a seguir aprovechándome de mi situación de profesor para imponer mis puntos de vista y vos te vas a sentir aplastada porque no te voy a dejar dar tus opiniones. Y yo te voy a decir, yo soy solidaria, y vos vas a decir, yo también soy solidaria. Y para eso está el moral y la ética. Y la ética, la moral para mí son lo mismo, la ética y la moral son lo mismo. La filosofía, el sentido de la existencia, es un elefante del que unos tocan la pata, otros tocan la cola y otros tocan la oreja. Quiere decir que cada uno tiene su visión, pero ¿cómo puede hacerse esa visión, de alguna manera, común? Pregunto. Hay que contestar. ¿Qué hay que responder? Bueno, Delfina, por ejemplo, no mira las pantallas. Nos acercaremos a la verdad si lo Para. Déjame, simplemente lo que quiero es avanzar por ahí. Clara, por ejemplo, Torres Posé. Son fantasmas.
O no funciona el sonido, sí. Sí. Inés, que a veces te asomás. Algunos los conozco, otros no los conozco, pero por eso no es bueno. A ver, Inés. Hola, padre. Hay dos Inés igual. ¿Cómo se puede llegar a que los que tocaron el elefante en las patas, y en la oreja y en la trompa puedan llegar a superar su visión totalmente subjetiva? Todas cosas, que estés en la pantalla y que hayas leído el texto. Sí, no sé. Ok, ¿algún voluntario de las pantallas o voluntaria? Puede ser básicamente como tener una visión integradora, como que cada uno, yo lo representaría así, como que cada uno de esos ciegos que tocan distintas partes del elefante son por ahí como las distintas ciencias, no sé, por ejemplo, ciencias naturales, sociales, etcétera, que para llegar a la verdad básicamente tienen que integrar todo o comunicarse entre ellos, tipo, porque el problema de esa historia era justamente que empezaron a decir, no, el elefante es de tal forma, es de tal forma, es de tal forma, y en realidad todos tenían parte de razón, pero en vez de ponerse en acuerdo, se comenzaron a pelear y tratar de justificarse o tratar de decir, no, mi postura es la verdad. Le cedo la palabra al aula presente. Si tiene bien, Valentina, yo le agregaría un toquecito más, porque el tema de las ciencias empíricas, por ejemplo, yo no lo metería en esta visión porque las ciencias empíricas tienen un criterio veritativo indudable, por eso que se han hecho tan importantes en la cultura. Y hay toda una línea filosófica que trata de reducir la única verdad indiscutible a la verdad científica. Acá estamos hablando de verdades no empíricamente verificables. ¿Cuál es la condición para que las posiciones de los 4, 5, 6, 10 ciegos que están tocando distintas partes del elefante puedan llegar a una visión común? Está muy bien, Valentina, le falta un pelito. Poner en común, o sea, la comunicación. ¿Qué dijo integrar? La comunicación, lo dijo Valentina, ponerle el acento, pero la comunicación tiene una condición. De aceptar que el otro, la opinión. Tener una mente abierta también. No, Estar dispuesto a escuchar. confiar en lo que el otro dice es correcto y Aceptar. está tocando, al elefante está tocando la pata y el otro está tocando, no sé, la trompa. Claro. Es decir, yo estoy tocando una pata y estoy 100% segura que es una pata. Sí, Catalina, pero lo que dice Magalí dice que la otra persona tenga la cabeza abierta a la opinión de los otros. Claro, Iba a decir lo contrario, Claro. iba a decir lo contrario de Cata, porque Cata dice, tipo, está bien eso de estar 100% seguro de que estás viendo algo, pero el tema del problema es cuando estás 100% seguro de algo que es una opinión. Entonces, como vos sos ciego y no sabés que esto es una pata de un elefante, vos podés decir, sí, yo creo que esto es una pata, y el otro te dice, sí, pero yo creo que esto es una cola, no se parece nada a una pata. Y ahí es como que al abrir la cabeza y no estar completamente terco con la perspectiva de uno mismo, ahí se puede empezar a crear un cuadro más grande. Yo lo que quería meter acá es lo que vimos un poco cuando vimos la fe. ¿Yo a quién le creo? Yo le creo a las personas a las que quiero, que me dan confianza. Lo que usaste y lo que es importante. Yo tengo que abrir mi confianza en el diálogo entre subjetividades. Tengo que confiar en la gente que piensa distinto y escucharla. Y entonces estoy profundamente convencido de que, a pesar de que hay distintas perspectivas para mirar al elefante, si nos ponemos de acuerdo, vamos a llegar a una idea mucho más completa de lo que es verdaderamente el elefante. ¿Es la verdad sobre el elefante? La verdad es el elefante. Sabemos. Pues, Me encantó, tengo un epistemólogo. La verdad es el elefante, pero lo que yo capto del elefante, lo puedo, primero, de parte mía, captar en una gran magnitud. Pero además lo puedo enriquecer con las perspectivas distintas. Pero hay algo en el medio que me permite no decir cualquier barbaridad. Porque sumando las voces de todos, voy a poder descartar una serie de afirmaciones que son equivocadas. No es un árbol. Puedo decir lo que no es. Y por otro lado, pero me parece que hay algo ahí como re importante, que es como aceptar que
que no sea una ciencia, ¿cómo se dice? Una ciencia que tengo que demostrar, donde la verdad es necesario demostrarla científicamente. Entonces, como, no sé cómo explicarlo, pero como que tengo que sacarme de la cabeza eso. Lo que pasa es que es muy difícil si eso tiene implicancias importantes. Por ejemplo, ¿por qué? Ahora, por ejemplo, en el ámbito político, en el ámbito mundial, hay un imponerse de sistemas políticos cada vez menos tolerantes con las opiniones distintas. Porque como estamos en tiempos de crisis, es importante no tener que detenerse a considerar todos los problemas. Entonces China está tomando una serie de medidas, sencillamente borrando del mapa los que piensan distinto, y Occidente se queda mirando como diciendo, che, eso no está bueno. Entonces, decir que tengo que renunciar a la verdad en algunos temas, si es conducir por la derecha o por la izquierda, no pasa nada. Pero si digo libertad de prensa, si digo libertad de expresión, si digo limpieza en las elecciones políticas, estoy hablando de Trump, estoy hablando de Xi Jinping en China, estoy hablando del gobierno de Hungría, estoy hablando, si quieren, también de los nuestros. Es decir, tiene que haber una serie de cosas en las que coincidamos. Llamémoslo verdad. Y veamos que ninguno de nosotros agota al elefante. Pero tenemos que respetarnos a la hora de que cada uno aporte lo que ve del elefante. Y entonces voy a poder decir, no es un árbol. Ah, son 4 árboles. No, no son 4 árboles. Son 4 árboles con un techo. No, no son 4 árboles con un techo. Son un poquito más, aparte se mueven. Techo movilizo con 4 patas y una cola. Entonces voy como armando una comprensión cada vez más completa de algo que sin miedo yo puedo decir, esto es verdad. No es toda la verdad, pero esto es verdad. ¿Por qué no se puede matar? Eso para vos, que sos católico. Pero para mí, marxista, si dentro del sistema una persona está en contra del sistema, yo la puedo eliminar sin riesgo. Porque el sistema necesita que yo elimine a una persona y es un costo que tengo que pagar. Esa es mi verdad. ¿Listo? No. Tengo que animarme a protestar y a decir, pongamos en juicio tu verdad, ponemos en juicio mi verdad, juntos deberíamos llegar a algo que sea todavía un poquito más humano, tal vez de lo que yo pensaba, tal vez de lo que vos pensabas, y podemos llegar a un punto común. Y entonces alguien que antes era marxista, hoy es un neomarxista más moderno, más modernizado intelectualmente, entonces acepta una serie de valores que antes el marxismo originario no consideraba. Hay una evolución, una comprensión conjunta de una verdad que vemos desde distintos lugares. Entonces, eso es un poco el planteo que hay detrás. La Iglesia lo que dice es, fíjense, primero me pongo fuera del diálogo, ¿no? Y digo, si mi religión es la verdadera, ¿cómo puede ser que yo en un contexto plural no veo que todo el mundo lo tome de la misma manera? Y porque son todos unos ignorantes que no saben que Dios se reveló. Y entonces un tipo que no cree me dice, no tenés ni idea. No sabés de qué estás hablando. Y entonces yo tengo que bajar y decir, me tengo que poner al lado de los demás y decir, la comprensión que yo tengo de la riqueza de la naturaleza humana es tal que yo creo que tengo algo para aportarte. Y entonces de alguna forma te desafío a pensarlo juntos. Acá venía, por ejemplo, una de las preguntas que les hacía en el texto. Acá están los temas que tocamos, ¿no? Estos son los títulos, sencillito. La pretensión del cristianismo, un ejemplo de diálogo, no es más que eso, lo que quería al principio Valentina marcar, es un ejemplo de diálogo, de Agustín de Hipona con un filósofo muy inteligente, muy respetuoso de su época, pero pagano. Lo importante de la fe cristiana como una religión siempre abierta al saber de verdad. Nos interesa que nos pongan desafíos porque yo debería poder responder a ellos. 2 temas importantes que son la metafísica y la historia. Pues lo voy a aclarar un poquito después, y después la propuesta final. Pero si yo pasara ahora a lo que viene después,
Lo dejo, quiero ver la primera de las preguntas. Esto. Carmela Santiago. Respuesta a la pregunta. ¿Dónde fue dada esta conferencia? ¿Qué significa esto y a quiénes les habla? Vicky. Otro aporte, por ejemplo, Tobías. Sol, ¿estás ahí? Sol Bernhardt, ¿a quién? ¿Dónde fue esta conferencia? La Sorbonne. En París. ¿En qué ámbito? En una universidad. No. Habla, te escucho. En una universidad. No en una universidad, sino en la universidad. Ah, No, por favor, no. Estudió en otra, estudió en otra. Estudié ciencias, yo, así que la Sorbonne no es tan... ¿No estás en el Polytechnique? ¿Politécnique? No, Politécnique no, son para los políticos. políticos. Sciences Po, esa son los políticos. No, la Sorbonne no es tantas ciencias exactas. Es un ámbito intelectual de gente que, a pesar de que la Sorbona fue fundada por la Iglesia en el siglo XI, hoy no es particularmente un lugar intelectualmente afín a la Iglesia. Pero la universidad en Francia no lo son. ¿Cómo? La universidad en Francia, de ser pública, no pueden ser afiliadas a la Iglesia. Efectivamente. Y entonces invitaron al entonces cardenal Ratzinger, pero todavía papa, a dar una conferencia sobre este tema. Y entonces la universidad le pregunta a un cardenal católico: sí, ustedes que dicen que son la verdad, vení, explícame. Y entonces él abre juego con esta pregunta. Él dice: sería ilógico que yo intentara imponer una visión, pero quiero contarles cómo me animo a responder esa pregunta en un mundo plural. Hacemos un break de 10 minutos y así toman aire, porque yo me embalo y sigo de largo. Pero ustedes no. Nos vemos en 10 minutos. Mentira, que te lo digo. Sí, después arreglamos. Entre broma y broma. Vos decís, no soy así. Entre ¿Entre broma y broma, la verdad se asoma. No me lo monto, termina como un acto fallido, ¿no? Que te sale solo. ¿En serio? No te pones mal. ¿Qué te pasa? Yo también. Yo el de cómo. Cuando quiero tipo reconciliar algo. ¿Cómo le explicas? Jugar de chapar. Mamá. ¿Chapar? No, él. Chapar. Yo tampoco te Chapar es arreglar, tipo, pegar dos cosas, digamos. ¿Sí? Tipo, sí. Tipo, no sé, se te rompe el pantalón, le pone un parche y lo has chapado. ¿Tiene contraseña acá? No. ¿En dónde vi? ¿Por qué no está pegado? ¿Tiene contraseña acá? O por ejemplo también decís, de una Yo que la cambié de la ahí está ahora. No me conecta al wifi. ¿Podés hacerlo con el cel? Sí. ¿A dónde lo Ah, no, parece que no. Es que la experiencia de verdad. Entonces, ¿de verdad que no se puede? Es verdad. Porque no hay. Y no sé cómo borrar también. ¿Borras? Cuando leíste, eso no se borra solo. A mí no me hace gracia. ¿No? Ay, no. Y decía tipo 8 sándwiches chapados. ¿Entendés? A mí no me hace nada de gracia. Está grabando, chicos. ¿Cómo? Está grabando la clase, se escucha todo. Sí. No, por lo que habla, no sé.
Bueno, ahora todos saben que no odio a Rocco. También, también. Te van a echar. En Sorbona. María está de testigo. Oh. ¿Qué he dicho? Yo no me acuerdo. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué he dicho? Se dicharon. ¿No? ¿De qué? Me voy porque no sé. Te hace- supongo. Ahora vi que silenciaste el aula.
Sí, no tengo Cata, hay una pregunta. Me gusta más el evento, pero. Maggie viene es correcto con el diálogo. Uno ahí más. Bueno, pero estamos- Ahora Pasada la grabación. Esta vibración. ¿hace la grabación? No sé. No, Entonces no lo contigo. Magali, ¿levantabas la mano por algo? ¿Cómo? Quería ver si aparecía. No, quería ver si ¿Dónde estabas? Están atrasados. Bueno, entonces, vamos a ver, lo más gordo de lo que teníamos para decir está dicho. Es decir, en un contexto plural yo no tengo miedo de someterme a toda crítica. Yo, cura católico, creyente, convencido de mi fe, no tengo ningún problema en que me cuestionen de donde me cuestionen, porque me va a ayudar siempre a comprenderme mejor y a ser capaz de hablar de mi propia fe. Evidentemente hay una serie de cosas en las que yo puedo discutir a nivel intelectual sin la necesidad de la fe. Y esto es una de las cosas que yo no sé si lo habrán notado o si se valorará, pero muchas de las cosas del curso de Teología 1 es animarse a manejar el límite entre lo que es de fe y lo que no es de fe, en el sentido de que, por ejemplo, que me digan que el hombre es naturalmente religioso, yo no lo considero de fe, lo puedo ver desde una ciencia positiva como la antropología. Evidentemente no es una verdad de fe de la antropología filosófica, pero es algo en lo que yo me puedo animar, porque ¿por qué yo puedo dialogar sobre religión con una persona que serenamente usa la cabeza? Porque yo sé que tiene alguna dimensión en su existencia en la que la religión aparece como algo posible. Entonces son ámbitos en los cuales yo logro mantener un diálogo con personas que no creen lo mismo y me animo a que me desafíen, no en el sentido de una especie de juego a ver si te gano, sino de profundizar en cosas que nos enriquezcan, porque todos queremos saber qué somos, de dónde venimos, para dónde vamos. Y entonces, en ese diálogo yo me enriquezco, y yo creo que tengo algo valioso que proponer. Entonces, la primera pregunta era importante, que esta conferencia es una conferencia que la da en un ámbito donde él sabe, y va por eso, que ponen en duda su pretensión de verdad. De los católicos dicen que son la religión verdadera, y entonces yo le respondo desde un ámbito intelectual diciéndoles, sorry, ese concepto no existe, tal como religión verdadera. ¿Cómo sigue la argumentación? Esto, para los que terminaron de leer el artículo, ¿cuál es la respuesta final de esto? Estaría bueno eso. Levante la mano, que no lo voy a hacer. El que terminó de leer el artículo. ¿Cuál es la afirmación? La última frase del artículo es que la razón es el amor es la razón. Y que no tengo ningún problema en que mi interlocutor no acepte que para mí es la religión verdadera. Pero que tengo argumentos que de alguna forma me invitan a interpelarlo y a hacerle pensar cosas que tal vez él no se había planteado antes, por ejemplo. Cuando habla de razón, vida, razón, fe y vida, dice, ¿no? Es decir, la Iglesia no va por la historia. Pensemos, cita un personaje muy importante que es Juliano. El emperador Juliano, ni idea quién es, ¿no? ¿Alguno lo googleó? ¿Quién? El emperador Juliano. En la Iglesia se lo llama Juliano el Apóstata, porque es un emperador del siglo VI, V, que a pesar de que el emperador anterior y el anterior eran católicos y ya habían impuesto algunos malamente, no Constantino, sino otros posteriores, habían impulsado la fe católica para que llegara a todo el Imperio Romano, borra con todo eso y dice, basta, se acaba, me cansé del cristianismo. Hay que tener en cuenta que al pueblo lo habían maltratado mucho cristianos, por lo cual el tipo
abjuró de la fe, se borró de la iglesia y dijo basta. Pero quiero mantener una serie de cosas que la iglesia hacía muy bien, y entonces trata de crear una estructura de solidaridad como la de la iglesia. ¿Qué es lo que quiere decir ahí? Que la iglesia hablaba más con las obras que con la cabeza. Entonces, mostraba una disposición de cuidado de todos y de respeto de todos, y además se animaba a discutir a nivel intelectual con los intelectuales del momento, ¿no? Pero no estaba no era lo más importante el intentar convencer, sino el dialogar de igual a igual en una cultura. Hay que darse cuenta de que un Barrón, por ejemplo, ¿no? Este filósofo que estamos hablando ahora, era un intelectual muy fino y que desafiaba a esa nueva forma de pensar que se llamaba cristianismo, poniéndola dentro, yo les diría, de un sistema evolutivo de las religiones. Es decir, las teologías han respondido a una serie de estadios, yo te cuento cuáles son, dice Barrón, y entonces hay una teología mítica, una teología política y una teología natural. Entonces él le trata de explicar cómo él ve la religión cristiana. Entonces San Agustín le dice, ¿y yo a cuál pertenecería? Y le dice, ustedes pertenecerían a la mítica. Y San Agustín le dice, no, natural. ¿Por qué? Entonces ahí dialogan, ¿no? Ese es el contexto del diálogo entre ellos. Esa pregunta la voy a dejar porque es bastante más complicada. Voy a ponerlas todas acá. Vamos a quedarnos con esta pregunta de acá, ¿no? ¿Algún voluntario que me hable de las tres teologías de Barrón y cómo las entienden? A ver, mis amigos. Melina, tomaste un par de momentos por ahí. Las tres teologías. Decía ahí pensar en las dimensiones que trata de poner el autor, ¿no? Esperen, quiero poner... Sí, las teologías... El lugar y el contenido. Sí, te escucho. La mítica, la política y después la física o la natural. Sí. ¿Entendés qué son? ¿Entendés qué es lo que quiere mostrar? Sí, la mítica decía que eran los poetas y los cantos que hacían sobre los dioses. La política, el pueblo, y después la natural o la física, los filósofos, los pensadores que se preguntaban sobre la verdad. Perfecto. Cuando yo preguntaba ahí, ¿ves algún ámbito de la cultura de hoy donde estas tres teologías, o dos o una, tengan algún tipo de capacidad explicativa? Si ves alguna teología mítica alrededor nuestro hoy. ¿Pueden ser en los cantos de la iglesia? Bueno. Sí, la iglesia va a decir, no, yo no me considero una teología mítica. No te quedes con el ejemplo de los poetas como si fuera simplemente poesía literaria. Acá lo que está hablando es que hay religiones. Acá está hablando, por ejemplo, de la antigua Grecia. Las fábulas. Las fábulas, los mitos sobre todo, los mitos relatados de forma simbólica a través de poesías. Uno dice los mitos órficos, esto es cultura general. Antes de la filosofía griega, la cultura griega explica a sus dioses a través de obras literarias, con mitos enormemente ricos de ejemplos de dioses que te muestran cómo vivir, cómo actuar. Y entonces construyen una serie de valores alrededor de relatos. Y entonces no pretenden ser demostraciones filosóficas de la existencia de Dios, sino cantos, y acá agárrense de lo que habíamos al principio, es la dimensión simbólica del hombre puesta en relación con lo desconocido. ¿Les suena esto? Lo que veíamos con Rudolf Otto al principio. Yo con lo inefable no sé cómo conectarme, con lo desconocido no tengo ni idea de cómo conectarme. Entonces me invento un universo simbólico hecho de relatos, de celebraciones, de gestos, de lugares, de peregrinaciones. Y entonces todo eso es una construcción mítica. Religión mítica. ¿Ok, Melina? Esto puede estar relacionado con las parábolas del Evangelio, con cómo Jesús trataba de explicar o mostrar cómo era Dios o cómo había que ser
con cosas que las personas conocían. Pero no, porque de vuelta me volvés a meter un elemento que tenemos en común con algunas teologías míticas, pero la Iglesia Católica, la religión católica no se considera una teología mítica, todo lo contrario. Sí va a tener elementos simbólicos. Sí, no porque se considere una teología mítica, sino que tenga elementos de teología mítica. Eso sí, pero Como por que eso para digo mí más en como general. reúne los tres. Yo creo que hay en la cultura de hoy, de un modo reconocible, teologías míticas. Pongo un ejemplo, pero todo lo que gira alrededor de las religiones orientales, con todo respeto, son construcciones de teología mítica. El movimiento New Age, con toda su dimensión simbólica y de comprensión de la naturaleza como una unidad armónica, con la cual yo me relaciono de un modo simbólico, es una teología mítica. Barrón la mira y dice, les pongo un ejemplo de teología mítica, para que vean que no es solamente una cosa de la antigüedad. Más complicado, teología política. Acá tiene que dar un pasito en la cabeza de comprensión, y creo que los voy a ayudar, porque uno puede decir, ¿quién va a ser tan ingenuo de pensar que hoy hay una teología política? Los musulmanes, por ejemplo, que son un ámbito en el cual la política y la religión se mezclan de un modo absoluto. No va por ahí. ¿Qué es lo que dice Barrón de la teología política? A ver, Ignacio, ¿te animás? Dice que, digamos, eran los pueblos que no se optaron por aliarse a los filósofos y que eran los que quedaban excluidos, digamos. Es que, ¿saben? Está recontra-metido esto. Se tiene que ver si alguien se anima, si alguien lo pescó, si alguien No es quiere que- arriesgar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero conozco gente que le dice a sus hijos que tal presidente o presidenta, como le quieran decir, es Dios. Hay que jugarse, ¿eh? ¿Entendés? Y yo siento que, o sea, es un extremo, muy extremo, pero a lo mejor se puede tangibilizar un Yo poco. creo que animarse a pensar que hay muchos movimientos políticos que hoy se proponen como la salvación. Podrían ser las tribus, por ejemplo, hoy en día. Sí, ok. A ver, las tribus Corea del urbanas. Norte. Las tribus urbanas. O sea, porque es como que dice Corea del que Norte. van a ajenizarse. Estaba diciendo tribu y yo. No. Corea del centro. No. Y yo quiero un poquito, yo creo que algo más evidente todavía, y es que cuando hay un movimiento político que se construye como única respuesta a los problemas de la sociedad, entonces estás viendo cómo, lo dice Barrón, la religión política es cuando un valor absoluto se construye para la utilidad o el manejo del pueblo. Entonces son personas que tienen poder, que construyen un relato que se presenta como relato único frente a otras variedades. Ahí tengo yo, pero puede ser cuando pasó todo el tema del holocausto y Hitler y todo así como el hecho de que se ponga como absoluto. Es un clarísimo ejemplo. En realidad lo que está detrás de esto es lo que llamamos Totalitarismo. lo totalitarismo. ¿Pero qué tendría de En teología? realidad yo diría más que los totalitarismos como una cuestión, yo diría las ideologías. Claro, pero o sea, yo pensé en lo de las tribus porque dice que yo pensé en lo de las tribus porque dice que se alejan de los filósofos y se acercan a los poetas. Entonces la tribu es como que una política que llevan entre ellos, que piensan que es lo que hay y que a la vez se alían con estos mitos y estas explicaciones de los dioses. Pero en cambio, ¿qué tiene que ver Hitler para denominarlo teología? Que se cree Dios, me parece que... Cuando decís tribus, ¿te refieres a las tribus antiguas o a las tribus urbanas? Yo te agarré por las tribus de ahora. No, o sea, yo me refiero a tribus que pueden ser las originarias o tribus que siguen existiendo hoy en día. Okay. Pero que también son de los pueblos Okay. originarios. Sí, pasa que como son fenómenos tan chiquitos, yo quería quedar en algo mucho más grande. ¿Qué tiene de religión Hitler? Para empezar, tiene toda una simbología de orden religioso. No, yo me refiero para darle el orden de teología. Porque quieren ser una respuesta, es que lo dice Barrón, él no cree. Lo que dice Barrón es, los dioses de la teología política no existen. Son construcciones
son construcciones culturales de personas que piensan que el pueblo necesita unas estructuras de comprensión. Acá es Durkheim, por ejemplo, lo que vimos en el Mana, ¿no? Es una especie como de ideario colectivo que de alguna forma sirve para unificar al pueblo y ponerlo detrás de un objetivo común. Pero una teología política, Varrón es un tipo del siglo V, y la percepción que tiene de cómo el Imperio Romano estaba cruzado por la religión romana, que no era una religión creída con el corazón, y ellos ni siquiera lo pretendían, pero tenía una serie de mitos y de ritos muy importantes por los cuales todos se encolumnaban detrás del espíritu de Roma. Entonces Varrón dice, nosotros los romanos no podemos hablar con nuestro Dios, porque no nos interesa, no es un Dios en el que creamos, sino que es una construcción social para unificarnos como pueblo. Por eso, por ejemplo, que los católicos tuvieron un gran problema, porque el Imperio Romano les imponía que reconocieran a sus dioses. Y entonces los primeros mártires decían, ojo, yo te pago los impuestos, te obedezco a todas tus leyes, todo lo que vos me digas que tenga que ver con la comunidad, yo lo cumplo, y lo cumplo de modo excelente, pero no me hagas adorar a tus dioses, porque yo no creo en tus dioses. Y entonces, problemas, ¿no? Porque eso no formaba parte de las opciones que le daban el Imperio Romano. Entonces hubo muchos mártires. Es decir, a lo que voy es que la teología política no es una invención insólita de qué raro los pibes del siglo V, el Varrón, ¿quién lo conoce? ¿No? ¿Para qué me sirve? Entonces, hay teologías míticas hoy, hay teologías políticas hoy, y las teologías naturales, Fabricio. No, ni idea, la verdad. Filosofía naturalis, ¿de qué está hablando? Soledad. Son los filósofos, son los que se preguntan el porqué de las cosas. Dice, hay una teología que es intentar entender el orden que hay detrás de toda la realidad. Entonces hay una serie de personas que se rompen la cabeza para tratar de entender en un ámbito en el cual hay mucho diálogo y lo que les importa son las causas físicas. Y al mismo tiempo, algo que va un poquito más allá de la física, porque estos filósofos naturales, después de la física, llegan a la metafísica, porque dejan de hablar simplemente de cómo se mueven los átomos, sino de para qué se mueven los átomos. No solamente de dónde viene el hombre, sino a dónde va el hombre, y cuál es el sentido de la vida del hombre. Una reflexión intelectual sobre la realidad como se presenta alrededor, ya no mitos ajenos a la realidad, no verdaderos. No construcciones sociales útiles, utilitarias, para ordenar el pueblo, sino verdaderamente comprender cómo es el mundo, qué es el hombre dentro del mundo. Entonces acá es donde la Iglesia dice, nosotros hubiéramos podido encolumnarnos, dice San Agustín, detrás de cualquiera de las otras, sobre todo de la mítica, pero nosotros nos encolumnamos detrás de la filosofía natural, porque el Dios nuestro es un Dios real, que es el que ha hecho la realidad de las cosas. Entonces yo dialogo con aquellos que creen que se pueden conocer los orígenes de las cosas. Porque en los orígenes de las cosas para mí está Dios, le dice la Iglesia. Pero también lo que yo entendí del texto que decía que además de eso es la única religión que Dios apareció, se hizo carne. Sí. Y eso también le da un valor. Pero eso me sirve a mí como católico. Como ciencia, A mí me sirve muchísimo porque mi Dios me dice, no tengas miedo de hablar conmigo porque yo me hice uno de ustedes, porque me hice comprensible. La encarnación desde un punto de vista simbólico me está diciendo, todo lo que vos sos, yo lo he asumido y todo lo que está alrededor mío habla de mí. No tengas miedo de plantarte frente a la inteligencia y hacerte preguntas. Porque yo me encarné para que vos me puedas entender. La profunda convicción de la Iglesia la rescata San Pablo muy desde el principio, diciendo, a través de las cosas naturales yo puedo llegar a Dios. Puedo no llegar, pero a través de las cosas naturales yo puedo llegar a Dios. Padre, tengo una consulta con eso. Sí. Porque desde que empezó la materia a principio de año, es como que me surgieron muchas preguntas y la principal era con respecto a la interpretación imperfecta y humana de las revelaciones o las respuestas que puede llegar a dar el Dios verdadero. Y la verdad que hace poco empecé a escuchar los podcasts, nada que ver, de un cura que se hizo bastante famoso por
ser como el libro abierto completamente y responder a este tipo de preguntas. Y algo que se planteaba era, por ejemplo, la interpretación de las cosas que son tradicionales, que por ejemplo hablaba del puesto de las mujeres en el gobierno de todo lo que es el cristianismo, en los puestos más altos de poder del cristianismo. Él hablaba que no es algo que se pueda cambiar en ningún momento cercano porque era algo que venía de una interpretación tradicional de la Biblia, que es que los apóstoles eran todos hombres y que y la mujer tenía otro puesto más de acompañamiento y de otro tipo de rol. Y otra cosa que... ¿Qué? Incomodísimo, seguí. Y él hablaba de otra interpretación que se hacía, que por ejemplo era algo muy actual, pero que cambió en el tiempo históricamente, que era el celibato. Por ejemplo, porque el chico que lo entrevistaba, que es ateo, le preguntaba por el celibato, de por qué era necesario el celibato de los sacerdotes. Y él lo que le decía es que eso en realidad es una interpretación humana, que es falible, porque se cambió a lo largo de la historia, o sea que no es perfecta, no es tradicional. Entonces, que se seguía cambiando, y la verdad que a mí me quedó esa duda de por qué, por ejemplo, si lo del celibato cambió tantas veces en la historia, que quiere decir que es una traducción o una interpretación imperfecta, tantas otras cosas de la iglesia no lo pueden ser también. Salto mortal para atrás y te digo, no, adelante. Ahí hay varios temas. Entonces, el papel de la mujer en la iglesia yo creo que es uno de los más contraculturales con el que nos encontramos. Yo estuve hablando antes de ayer con una sobrina mía, hace 2 días con la visita de un amigo mío, hace 5 días con un grupo de profesores en el IAE, hace 7 días todo el tiempo, ¿no? Entonces, para empezar, la Iglesia Católica tiene una estructura que Jesús dejó armada en hombres. Entonces el Papa y los obispos y los sacerdotes son hombres. Desde el principio de la religión, porque en la época de Jesucristo había muchas religiones con sacerdotisas y había mujeres que acompañaban a Jesús. Y entonces, si Jesús no lo hizo desde el principio, fíjate cómo lo dice el Papa Juan Pablo II, entendemos que no podemos ordenar a mujeres. Interpretación. Entonces, hemos cambiado muchas cosas y entonces tratamos de ir acomodando la interpretación. ¿Puede ser que el día de mañana hagamos ordenaciones sacerdotales de mujeres? Entendemos que no. No ha habido una declaración final, es casi final, pero no hay una declaración absoluta. Hay una profunda convicción de que es algo que no podemos cambiar a pesar de la presión que tenemos. Ya existía desde antes. Se hizo hace poco, de hecho, una junta de hombres y mujeres del cristianismo para ver si podían acceder mujeres al sacerdocio. En Alemania, por ejemplo, sobre este tema, y entonces salió la mayoría de que la Iglesia debería abrirse a la ordenación de mujeres. Y entonces, la Iglesia, una de las cosas contraculturales que tiene es que no tiene una matriz democrática, sino que tiene una matriz jerárquica, lo cual es, hoy, en la comprensión de la sociedad democrática, es enormemente contracultural. Entonces, eso lo hemos mantenido, abriendo muchas cosas de democratización, pero otras no. Entonces vamos como interpretando una serie de cosas que cuando la Iglesia haga un dogma de determinadas cosas, ahí queda cristalizado eso tal cual, como es una interpretación auténtica, la última interpretación auténtica. Eso no se ha declarado, por ejemplo, sobre el papel de la mujer en el sacerdocio. Ahora, lo importante es saber que lo importante de la Iglesia no es el sacerdocio, sino que es otra cosa. Y una cosa es, ¿quién es más importante, San Pedro o Santa María? Para la Iglesia es más importante Santa María. Entonces la respuesta de la cultura de hoy es sí, que piola, pero ustedes los varones tienen todo el poder, por lo cual siempre van a terminar condicionando el papel de la mujer. Francisco, depende de lo que entiendas por poder. Importantísimo, porque la Iglesia trata de entender el poder como servicio. Lo que pasa es que hay obispos, curas y papas que no han tenido el poder como servicio. Entonces, tenés que tener la honestidad de ponerte frente a la crítica. Y entonces, el Papa Francisco, por ejemplo, ha puesto alrededor de 10 o 12 mujeres, el número 2 de muchos de lo que llaman los ministerios romanos, ¿no? Como si fueran los ministerios, llaman dicasterios sagradas congregaciones. Les va dando cada vez más lugar. Eso es invisible porque no se suele dar mucha noticia, pero va poniendo, en cada momento que se puede, pone una mujer, de modo de darles más lugar en las estructuras de poder, como para darle una presencia. Pero en el sacerdocio, te lo digo como lo dice el Papa Juan Pablo II, porque no nos animamos a ir más allá. Entendemos que eso no lo podemos cambiar. Pero claro, el celibato es tradicional. porque lo que acabas de decir es una de las visiones.
uno dice, ¿cambió muchas veces? Yo he estudiado mucho el tema, porque fue un tema de investigación mío cuando estudiaba. Es más probable, para empezar, hay sacerdotes casados en la iglesia desde el principio. Hoy hay sacerdotes casados en la iglesia. Lo que no hay es ordenar sacerdotes a personas, que accedan al sacerdocio, que se casen sacerdotes. Claro. Igual eso no era antes y hoy directamente no pueden estar casados. Ordenar, no hay sacerdotes. En la iglesia anglicana el sacerdocio es casado y en la iglesia oriental el sacerdocio es casado. Claro, yo, por ejemplo, el cura este es de España, pero él lo que decía es que en un principio de los tiempos los sacerdotes no tenían ningún impedimento, podemos decir, con ese aspecto. Hay dos líneas de estudio en la historia que no está resuelta del todo. Yo adopto justamente la otra. Lo más loco del asunto es cuando uno agarra el Evangelio y ve cuándo Jesús habla del celibato, lo hace con unas palabras muy fuertes y lo está diciendo a los que están ahí. Entonces, lo que yo entiendo en mi línea de investigación histórica, no está dicha la última palabra, es que la costumbre del sacerdocio célibe es apostólica. Es decir, Jesús invitó a 12 hombres, muchos de ellos casados, a seguirlo, lo cual suponía dejar de vivir matrimonialmente. Y entonces, todos los obispos y los curas de los primeros siglos eran todos casados. Pero también es el tiempo. Pero se los invitaba a vivir la abstinencia del matrimonio. Esa es la línea histórica. E incluso en el siglo IV, es decir, cuando empiezan a haber documentos después de la persecución, hay un famoso concilio en Elvira, en el cual es un documento muy antiguo de la Iglesia que dice: sabemos que se ha relajado mucho la práctica del celibato de los ministros. Volvamos a la costumbre evangélica. Hay gente por ahí que te dice tranquilamente que el celibato lo impuso la Iglesia en el siglo V o en el siglo VII o en el siglo XI, porque hay hechos ahí concretos. En realidad lo que hizo en esos tres momentos fue siempre volver a hablar de lo que la Iglesia entendía que había vivido desde el principio. Hay unos textos muy fuertes de Jesús en los que dice, aparte usa la imagen de los eunucos. ¿Sabe lo que son los eunucos? Los eunucos eran los hombres que cuidaban los harem de los personajes y entonces los castraban para que se protegiera la prole del supuesto rey o señor. Y entonces dice Jesús, algunos fueron hechos eunucos por los hombres, otros nacieron eunucos impotentes, ¿no? Y otros se han hecho a sí mismos eunucos por el reino de los cielos. Esto no lo van a entender todos, sino los que lo recibieron. Jesús lo dijo, y aquí no estaba diciendo lo de sus seguidores. Entonces el tema del celibato es un tema, nos recontrafuimos del tema, pero no es un tema que haya cambiado tanto, a pesar de que algunas personas dicen, desde mi opinión, con poco fundamento histórico, que es algo que se puede cambiar tranquilamente porque es una invención humana. Claro, igual también hay muchos que están en grandes... Se está empujando mucho en la iglesia, en algunos sectores, para que se introduzca. Lo que predominaba en esta entrevista que estaba escuchando yo era que realmente de la curiosidad del agnóstico, en realidad no se denomina ateo él, pero con el sentido de que, por ejemplo, de que está teorizado de que hoy los sacerdotes que estuvieron altamente corruptos y hicieron crímenes horribles como por ejemplo la pedofilia y eso, que tiene mucho que ver en una generación tan sexualizada con el celibato, y los trastornos mentales. O sea, como que el cura lo que decía es que no está preparado los sacerdotes de esta generación mentalmente para el celibato. Él es célibe y todo porque él es sacerdote, pero él lo que dice es que no hay acompañamiento. Claro, pero él lo que dice es que me parece que a él le parece que deberían estar mucho más acompañados para poder evitar estas cosas de depresión o de irritación y mal humor, como mínimo, y ya una pedofilia y cosas mucho más graves de trastornos. En ese tema, la Iglesia ha tomado fortísimas medidas justamente con los candidatos al sacerdocio, sobre todo el verificar no es la palabra, ¿no? Pero el acompañar que tengan la maduración sexual suficiente, psicológica y física, como para que después no se encuentren con cosas. Lo que pasa es que la Iglesia, por ejemplo, ha hecho un esfuerzo que no han hecho otros ámbitos. El porcentaje de curas pedófilos, que es un horror, con que haya uno es un desastre, no es uno, son muchos, pero en el mundo son una porcentual muy chiquita.
yo te digo, profesores de educación física, el abuso sexual en las familias, intrafamiliar. La religión de la sociedad. ¿Cómo? No, que no digo que tenga que ver necesariamente con eso. No, por eso. Digo que es una consecuencia que podría partir de esos por no estar acompañados psicológicamente. Lo bueno de todo esto que veas, Magri, y que creo que lo rescatás, es que yo me dejo preguntar, la iglesia se deja preguntar estas cosas y se deja desafiar. Después te va a decir, el celibato lo puedo vivir con un determinado contexto espiritual, humano, de mi propia sexualidad, de mi propia comprensión, el respeto por la persona, por la mujer, por el varón, por la sexualidad. Pero hay una serie de cosas que seguirán siendo como chocantes, por así decir, ¿no? Porque son cosas, es decir, el hecho de todos los profetas de Israel, menos uno o dos, eran casados. Lo que hace Jesús es totalmente nuevo. Introducir el celibato como lo hace Jesús es una novedad. Yo me meto frente a eso, uy, como nos fuimos del tema este. Perdón, pero me sonó por la verdad, por la interpretación de lo que en realidad podría ser la verdad y la interpretación falible del humano. Yo me quedo en eso y creo que tu acotación la rescato sobre todo por eso. Le podés hacer a la religión todas las preguntas que quieras. Algunas te las podremos responder porque se han hecho miles de preguntas. Otras no, me voy a quedar bloqueado no, me voy a quedar, como no te mira, pienso. Claro. Pero porque yo creo que hay una verdad a la que podemos llegar juntos, yo tengo una luz que puedo darte. Entonces, ese es el diálogo que hace la Iglesia con el mundo de hoy. No tengo, vamos a digamos así, yo sé que tengo la verdad y lo sé por fe, y porque tengo una serie de convicciones, ¿cómo se dice esto? Intelectuales, muy firmes. Pero por supuesto que la pongo en juego y me animo a desafiarme en aquellas preguntas que yo no me he hecho. Entonces, yo tengo una firme convicción de la verdad de mi religión, pero no tengo miedo de que me la desafíen. Y eso está buenísimo porque es como los ciegos que ven, que sienten al elefante, pero en cambio hay muchas otras personas que no están dispuestas a recibir preguntas y que terminan entorpeciendo más todo el asunto. El tema de las ideologías. Todo pensamiento ideológico te prohíbe pensar y te dice que vos tenés que responder siempre de una sola manera. Claro. Pero no estamos mezclando en realidad la religión con Dios, porque diciendo que la religión está, dicen que el cristianismo es la verdad, para mí también me preocupa preguntas porque digo, no, solo para mí, por la fe, es Dios que se lo sabe todo. Así que, ¿quién está haciendo el cristianismo? ¿O está practicando? Nosotros, hombres fallibles. Es decir, que cualquier persona que no sea Dios se puede equivocar, mismo con la fe. No sé cómo si me explico. No, yo puedo responderte. Yo sé que... por eso es que hay que ponerse en diálogo. Lo dice también en el texto. Yo puedo conocer a Dios, pero no a todo Dios. Entonces, la Iglesia, acordate de que tenemos conciencia de que hay una ayuda concreta de Dios para poder tener fe, esperanza y caridad. Por lo cual, yo no agoto lo que Dios es, pero yo sé bastante de lo que Dios es y respondo a eso. Entonces, la fe me dice que es verdad que Dios es trino, por ejemplo. ¿Yo lo entiendo bien? Seguramente Dios del otro lado me dice, no pescas una, pero lo que sabes está bien, es suficiente. Entonces, yo acá digo, ok, acá llegué, puedo seguir investigando. Entonces, interpreté la pregunta de Dani como que yo me he hecho la misma pregunta y en la entrevista también se habla de que, por ejemplo, si Jesús fue el que invocó, podemos decir, la realización de la iglesia por los sacramentos y por la comunidad que se podía armar. Ahora, no sé si estaba dentro de su plan de que de la nada fuera una institución que bastante corrompida, con tanto poder y con muchísima movida de plata, entonces que eso sí tiene que ver con la interpretación, creo yo, porque, por ejemplo, ahora tenemos al Papa Francisco, Bergoglio, y él lo que quiere es volver a las raíces rudimentarias de lo que es la esencia de la iglesia. Hay un montón de personas que pertenecen a la iglesia y que están en los cargos de poder que dicen, no, pará, no vas a sacar el poder. No saques cuotas de poder. Claro, y es que en realidad creo que dentro del trayecto de ser tan falibles y de ser tan imperfectos, perdimos la esencia de lo que es realidad de la iglesia de Jesús. Sí. Perdón, pero es la una por respeto a ustedes y para los que están afuera, y de los ausentes presentes en la presentación.
Pero María quería hablar. María, bueno, María, adelante. Mandaron por el chat igual, creo. María. María puso en el chat que se tenía Camila, que ir. sí. Adelante, Camila. No, estaba diciendo que María había puesto en el chat que se tenía que ir, porque era algo de eso. Bueno, ok. Era eso nomás. Yo también, ustedes también. Nos vemos la semana que viene entonces. ¿Quieres pasar alguna consigna para ver qué hacemos? Próximo. ¿Otro parcial? ¿Cómo? ¿Un otro parcial, los de nutrición? ¿Hoy? No, nutrición capaz. Tal vez nutrición. Capaz nutrición. Sí, esos son de nutrición. ¿Tú también tienes parciales? Creo que tienen anatomía hoy. Pero tal vez presencial. Tal vez presencial por eso. No, el parcial no creo que sea. No creo. No sé. No, Splay no va a ser re presencial. Ojalá que no. Igual, dice que como que lo más complicado es plan no es preparado. No la Dicen que lo que iban a hacer ¿Soy común? Mi papá también.